Jerusalén, la ciudad del rey David, la ciudad escogida por Dios para establecer su nombre para siempre. Fue aquí donde David llevó el arca del pacto y donde Salomón, su hijo, edificó el majestuoso templo, un lugar único en toda la tierra, donde el pueblo de Israel adoraba al único Dios verdadero. Aquel monte, conocido como el Monte Moriah, fue consagrado como el corazón de la fe bíblica, el centro de los sacrificios y la presencia divina. Allí ardía el altar, allí descendía la gloria de Jehová, y allí los profetas anunciaban su palabra. Pero hoy, en ese mismo lugar, no encontramos el templo de Salomón ni la gloria de Israel. Lo que se levanta sobre esas piedras antiguas es una mezquita de Al-Aqsa, considerada por el Islam como su tercer sitio más sagrado. ¿Cómo fue que en la ciudad del rey David surgió un santuario islámico? ¿Qué sucesos históricos llevaron a que el monte donde habitó la presencia de Dios pasara a estar bajo la bandera del Islam? En este video, vamos a analizar cómo nació la mezquita de Al-Aqsa, desde sus orígenes en el siglo VII, cuando Jerusalén cayó en manos musulmanas, hasta su papel actual como uno de los lugares más disputados del planeta. Y veremos, a la luz de las Escrituras, qué significa este lugar en el reloj profético de Dios y cuál será su destino final en la historia de la humanidad. Después de la muerte de Mahoma, en el año 632, un nuevo poder comenzó a extenderse con una velocidad inesperada: el Islam. Sus ejércitos, guiados por los primeros califas, salieron de la península arábiga y en apenas unos años conquistaron Siria, Egipto, Mesopotamia y Palestina. Fue en este contexto que Jerusalén, la ciudad del gran rey David, cayó en manos musulmanas. En el año 637, el califa Umar ibn al-Yattab, segundo sucesor de Mahoma y considerado uno de los más sabios de los califas rectos, marchó con sus tropas hacia la ciudad santa. Las crónicas relatan que, tras un corto sitio, Jerusalén se rindió pacíficamente al ejército musulmán. El patriarca Sofronio, líder cristiano de la ciudad, entregó las llaves a Umar. La ciudad, que durante siglos había sido el centro del cristianismo oriental bajo el Imperio bizantino, ahora pasaba a estar bajo dominio islámico. Umar no se dirigió a iglesias ni a palacios, se dirigió directamente a la explanada del templo. Lo que encontró fue un monte en ruinas, escombros, piedras y basura, acumulados desde la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70. El califa, impactado por aquel abandono, ordenó limpiar el lugar. Según la tradición islámica, él mismo ayudó a retirar los escombros con sus propias manos, y en el extremo sur de la explanada, en un área llana, mandó levantar una pequeña sala de oración de madera. Ese oratorio modesto, construido en el sitio más sagrado del judaísmo, sería el germen de la mezquita de Al-Aqsa. No era todavía la estructura monumental que hoy conocemos, pero marcó el inicio de una nueva etapa. El monte de Jehová, donde había estado el templo de Salomón, ahora era reclamado por el Islam como lugar de adoración. El pequeño oratorio de madera construido por el califa Umar en el año 637 fue apenas el inicio. Medio siglo más tarde, la dinastía Omeya, con capital en Damasco, decidió transformar aquel lugar en un santuario islámico de gran importancia. El califa Abd al-Malik ibn Marwan, entre los años 685 al 705, fue quien tomó la primera gran iniciativa. Él mandó edificar la imponente cúpula de la roca, terminada en el año 691. Aunque no es la mezquita Al-Aqsa, su construcción sobre la explanada del antiguo templo tuvo un claro propósito: consolidar la presencia islámica en Jerusalén y rivalizar con la centralidad religiosa de la Meca y Medina. Posteriormente, su hijo Al-Walid I, entre los años 705 al 715, amplió el pequeño oratorio del califa Umar y levantó un gran edificio de piedra y madera, con columnas y cúpulas,
que fue conocido como la Mezquita de Al-Aqsa. Este fue el verdadero nacimiento del santuario islámico en Jerusalén. El nombre Al-Aqsa, que significa la más lejana, proviene del Corán, Sura 17:1, donde se describe el viaje nocturno, Isra, del profeta Mahoma. Gloria a aquel que hizo viajar de noche a su siervo, desde la mezquita sagrada hasta la mezquita lejana, al Masjid Al-Aqsa, cuyos alrededores bendijimos para mostrarle algunos de nuestros signos. De acuerdo con la tradición islámica, Mahoma viajó milagrosamente desde la Meca hasta esta mezquita lejana y desde allí ascendió a los cielos, Mi'raj. Aunque el Corán no especifica Jerusalén, los califas omeyas identificaron ese lugar con el monte del templo, consolidando así su importancia dentro del Islam. El historiador musulmán Al-Tabari, escribiendo en el siglo IX, afirmó que la mezquita lejana se refería a Jerusalén, reforzando la conexión con el monte Moria. Por su parte, el profesor Oleg Grabar, de la Universidad de Harvard, experto en arte islámico, explica que la construcción de la cúpula de la roca y de la mezquita de Al-Aqsa fue parte de un esfuerzo político de los omeyas. Jerusalén se convirtió en símbolo del dominio islámico sobre el lugar más sagrado del judaísmo y del cristianismo. No era solo religión, era también una afirmación de poder. De esta manera, lo que empezó como una simple sala de oración se transformó en un complejo monumental que aún hoy define la silueta de Jerusalén. La explanada del templo, donde una vez se encontraba la gloria de Jehová, ahora estaba dominada por cúpulas islámicas. Durante más de 4 siglos, la mezquita de Al-Aqsa permaneció bajo dominio musulmán. Pero en el año 1099, todo cambió. La primera cruzada, organizada por los reinos cristianos de Europa, conquistó Jerusalén tras un sangriento asedio. Las crónicas relatan que la ciudad fue tomada en medio de una masacre. El cronista cristiano Guillermo de Tiro escribió que la sangre corría hasta las rodillas de los caballos. En aquel caos, la mezquita de Al-Aqsa fue convertida en palacio real para los reyes cruzados y en cuartel de una nueva orden militar, los caballeros templarios. Ellos llamaron a Al-Aqsa el Templo de Salomón, creyendo que allí habían estado las antiguas cámaras del rey bíblico. De este nombre surgió su denominación, templarios. El historiador Malcolm Barber, especialista en las cruzadas, afirma que los templarios vieron en la mezquita de Al-Aqsa no solo un cuartel, sino un lugar cargado de simbolismo sagrado, como si heredaran el vínculo con la sabiduría del antiguo Israel. Durante casi un siglo, Jerusalén estuvo en manos de los cruzados, pero en el año 1187, el líder musulmán Salah ad-Din, conocido en Occidente como Saladino, reconquistó la ciudad después de la batalla de Hattin. Al entrar en Jerusalén, Saladino purificó la mezquita de Al-Aqsa, reinstaló el culto islámico y prohibió que volviera a ser usada para fines militares. El cronista musulmán Ibn al-Athir escribió que el santuario fue restaurado a su pureza después de la profanación de los francos. La Edad Media demostró que la mezquita no era simplemente un lugar de oración, era un trofeo de poder. Para los cruzados, representaba la conquista de la ciudad santa. Para Saladino, la restauración del Islam en Jerusalén. Y para la historia, se convirtió en un símbolo de la lucha eterna por el control del monte del templo. Tras los cruzados y las sucesivas batallas, Jerusalén quedó bajo control musulmán. En 1517, la ciudad pasó a formar parte del Imperio Otomano, un poder que dominaría la región durante más de 4 siglos. Durante ese tiempo, la mezquita de Al-Aqsa sufrió terremotos y daños estructurales, pero también recibió restauraciones importantes. El sultán otomano Suleimán el Magnífico, famoso por embellecer Jerusalén con sus murallas, ordenó reparar la explanada y asegurar la mezquita
como lugar de culto islámico. El historiador danés Johan Ludvig Burckhardt, que visitó Jerusalén en el siglo XIX, describió Al-Aqsa como un edificio amplio, con columnas de mármol y una solemnidad silenciosa, rodeado de un aura de profunda veneración musulmana. A medida que avanzaba la época moderna, las tensiones por la ciudad santa se hicieron cada vez más evidentes. Con la caída del Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial, Jerusalén pasó a estar bajo mandato británico en los años 1917 al 1948. En ese periodo, la explanada del Monte del Templo siguió bajo administración islámica, pero ahora bajo la vigilancia de potencias extranjeras. Tras la creación del Estado de Israel en 1948 y las guerras árabe-israelíes, la mezquita de Al-Aqsa se convirtió en símbolo de identidad y resistencia para el pueblo palestino y el mundo islámico. Desde 1967, tras la Guerra de los 6 días, Israel tomó control militar de Jerusalén Oriental, pero el control religioso de la explanada quedó en manos del Waqf islámico, supervisado por Jordania. El profesor Moshe Sharon, especialista en historia islámica en la Universidad Hebrea de Jerusalén, resume así su importancia actual. Al-Aqsa no es solo un edificio religioso, es un estandarte político, un símbolo de la lucha por Jerusalén y un punto central de conflicto entre judíos, musulmanes y cristianos. Hoy, cada piedra de la mezquita y cada metro cuadrado de la explanada siguen siendo escenario de tensión. Lo que comenzó como un oratorio de madera en el siglo VII, hoy es uno de los epicentros religiosos y geopolíticos más sensibles del planeta. El monte Moría no es un terreno cualquiera. Según la Biblia, fue allí donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac según Génesis 22, verso 2. Siglos después, fue allí donde Salomón construyó el templo, la casa de Dios, un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Ese monte fue destruido en el año 70 después de Cristo por las legiones romanas, cumpliéndose la profecía de Jesús en Mateo 24, verso 2. De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Pero la historia no terminó allí. Hoy, ese mismo monte está ocupado por la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Y según las Escrituras, en ese mismo lugar se cumplirán los acontecimientos finales de la profecía bíblica. El apóstol Pablo lo advirtió en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, hablando del hombre de pecado, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 11, versos 1 y 2, añade que Juan vio un templo futuro en Jerusalén. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto indica que, a pesar de que hoy sobre el monte del templo se levanta una mezquita musulmana, la Biblia anuncia la construcción de un tercer templo en Jerusalén, y que ese lugar será escenario de los acontecimientos finales, la manifestación del anticristo, la gran tribulación y finalmente el regreso glorioso de Jesucristo. El teólogo Thomas Ice comenta, la tensión actual en Jerusalén no es un accidente de la historia, es la preparación para el cumplimiento de las profecías que colocan al monte del templo en el centro de los eventos del fin de los tiempos. Por eso, la presencia de la mezquita de Al-Aqsa en el lugar más sagrado de la Biblia no solo es una cuestión política o religiosa, es una señal profética
que confirma que Jerusalén sigue siendo el reloj de Dios para la humanidad. La mezquita de Al-Aqsa nació como un humilde oratorio en el siglo VII, levantado sobre las ruinas del Templo de Jehová. Con los siglos, se transformó en una construcción monumental, símbolo del poder islámico y emblema de disputa religiosa y política. Fue cuartel de cruzados, santuario purificado por Saladino, restaurada por otomanos, y hasta hoy se mantiene como uno de los centros más sagrados del Islam. Pero más allá de su historia, Al-Aqsa está en el centro de la profecía bíblica. Ese monte es el monte del templo, el lugar donde Dios puso su nombre y el lugar que será escenario de los eventos finales del plan divino. El profeta Zacarías, capítulo 12, verso 2, declaró: «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor». Y el verso 3 añade: «En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados». La pregunta no es solo cómo surgió la mezquita de Al-Aqsa, sino qué sucederá en ese lugar en los próximos años. La Biblia ya lo ha anunciado. El hombre de pecado se sentará en el templo, pero Cristo volverá, y sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos frente a Jerusalén. La historia de Al-Aqsa no es solo pasado, es un recordatorio de que Jerusalén es el reloj profético de Dios, y que todo lo que está escrito se cumplirá. Así llegamos al final de este video. Esperamos que haya sido útil para ti. Nos vemos en el próximo video.